Quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y el día de hoy quiero continuar con el tema que quedó pendiente, un tema hace como 3 semanas que les compartí, si no me equivoco aproximadamente, y me parece importante continuar de él, que habíamos dejado la parte 1 solamente, porque el día de hoy, porque a lo largo de todo lo que hemos estado viviendo, constantemente somos atacados, somos perseguidos, somos, ¿qué les digo? Acorralados por el sistema, acorralados por el mundo. Y recuerdo que la vez pasada leíamos el Salmo 2, capítulo 1, versículo 3, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La semana pasada, o hace 3 semanas, hablamos de el tema que le puse el sermón, la revolución apóstata, y hablábamos acerca de lo que significa la apostasía, de lo que significa ser apóstata, de lo que significa pues ser apóstata, ¿no? La Biblia dice que vendrán tiempos de apostasía, y apostasía no necesariamente a veces tiene que ver con aquellas personas que dejan de venir a la iglesia, sino yo les decía que dentro de la iglesia a veces existimos muchos apóstatas. ¿Por qué? Porque un apóstata es una persona que está en contra de los principios de Dios, o simplemente una persona que no se somete a los principios de Dios. Y el Salmo capítulo 2, versículo 1 nos habla acerca de eso, nos habla de cómo la gente se pone en contra de Dios, cómo la gente se levanta. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes y conspirarán contra Jehová. Eso habla de que hoy en día probablemente la gente intenta rebelarse en contra de Dios, intenta buscar la forma de ser independientes de Dios, intenta independizarse de Dios. Y entonces dice el Salmo 2 que intentan continuamente el ser humano deslindarse de Dios. Y el versículo 4 y versículo 5 nos habla de la reacción de Dios. Y la reacción de Dios: el que mora en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los aterrorizará a ellos en su furor. O sea, el mundo hoy en día, nosotros como mundo, el mundo intenta separarse continuamente de Dios, intenta rebelarse contra Dios, intenta generar una revolución en contra de Dios, y el Señor solamente se burla, porque eso es imposible. O sea, hablando un poquito acerca de todos los logros, a lo mejor científicos, hablando un poquito a lo mejor acerca de todo lo que como humanidad hemos descubierto, pero que al final no es nada comparable al conocimiento de Dios. Y es ahí donde tenemos poquito como humanidad y creemos que podemos ser seres independientes cuando vivimos por el soplo de Dios. Entonces, hablamos un poco de eso la vez pasada, hablamos un poquito acerca de cómo hemos estado siendo atacados continuamente. Hablamos acerca de no todo lo legal está basado en los principios bíblicos, y no porque sea legal es bíblico. Y hablamos acerca de lo que se está llevando hoy en día a cabo acerca de la revolución sexual, hablando acerca de las enseñanzas que están teniendo nuestros hijos, de lo que vemos hoy continuamente en las escuelas. Hablamos de eso, y quiero seguir hablando de esto porque me parece importante cuidarnos, me parece importante saber perfectamente nosotros bien en dónde estamos parados, ¿no? Hace tiempo platicaba con alguien y me decía: pues es que todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, y ustedes saben que no todos somos hermanos. Aunque todos dicen somos hermanos porque todos somos humanidad, y la realidad es que no. Todos somos creación, es diferente, pero no toda la creación, todos son hermanos. Porque hermanos son aquellos solamente los que hacen la voluntad del Padre. Hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Y eso es una idea importante, porque hoy en día existe una corriente ideológica que es el ecumenismo. Y el ecumenismo, una de las cosas que nos enseña, una de las cosas que dice, es que todos somos hermanos, que todos somos parte de lo mismo, que hoy en día los católicos, los cristianos, los testigos de Jehová, los mormones y todos los que hablan acerca de Dios, todos somos hermanos y todos podemos compartir porque somos hermanos. Y eso no es cierto.
Eso es un error. Hoy en día se enseña, o de hecho hace tiempo, ahorita ya no he escuchado, pero hace tiempo se hablaba que estaban intentando construir un templo, no me acuerdo si en Rusia, un templo en el cual de una puerta entraban los judíos, en otra puerta iban a entrar los musulmanes y en otra puerta los cristianos o católicos. Y se estaba hablando de eso, donde iba a ser un lugar de reunión para todos, donde todos juntos iban a poder estar en ese momento. Pero la realidad es que la Biblia nos dice que hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Y eso es importante nosotros saberlo como iglesia. Es importante que nosotros tengamos perfectamente bien identificado eso. Porque hoy en día muchas cosas se muestran con mensaje aparentemente cristiano, pero no lo es. Hoy en día muchos cantantes se dicen ser cristianos y cantan mensajes cristianos, pero no son cristianos. Y es ahí donde nosotros como iglesia cada vez tenemos que ser más sabios, más astutos, dice la Biblia, para poder discernir esa clase de mensajes. Hay cantantes cristianos, de hecho el día que estaba preparando esto, estaba escuchando el testimonio o una conferencia de un pastor que inició el movimiento de alabanza y adoración en México por ahí de los años 70. Y una de las cosas que hablaba este pastor, él decía que prácticamente ellos fueron los iniciadores de esos congresos de alabanza y adoración. Él con otro pastor iniciaron y sus discípulos era Marcos Witt, su discípulo era Marco Barriento, era Juan Carlos Alvarado, personas que nosotros conocemos hoy ya como que son muy conocidos. Ellos en ese momento apenas iniciaban. Y una de las cosas que este pastor iniciador de esos movimientos decía que él aproximadamente por ahí de los 90 y tantos tuvo que separarse de eso. ¿Por qué? Porque empezó a llegar la farándula cristiana. Porque empresas grandes como Sony Music o disqueras grandes empezaron a llegar a los cristianos. Y entonces el mensaje que en algún momento fue puro, el mensaje que en algún momento tenía santidad, empezó a comercializarse. Y este pastor, él comenta ahí que me llama mucho la atención. Comenta que a este pastor por ahí de los 90 llega Editorial Vida. Editorial Vida es una de las editoriales más importantes a nivel mundial de libros cristianos, de Biblias cristianas. Llega Editorial Vida y le dice a este pastor: oye pastor, tenemos la oportunidad de tu vida que no vas a rechazar. ¿Y cuál era la oportunidad de su vida? Le dijeron: escribe un libro y por cada nosotros escribe un libro, vamos a hacer un tiraje de 1 millón de libros, 100,000 libros, perdón. Vamos a hacer, no me acuerdo cuántos libros iba a hacer, 100,000 libros, creo que sí, 100,000 libros. Y por cada libro que tú vendas, te vamos a dar $2 por cada libro que vendas. Pero la intención es que tú que hagas 2 libros al año. Quiere decir que vas a tener prácticamente como $4 millones al año por la venta de esos 2 libros. Y le dijeron: pastor, es una oferta que no puedes rechazar, porque ahí está, imagínate, $4 millones al año con 2 libros que escribas. Y comenta este pastor que este pastor le llevaron el contrato prácticamente ya para que lo firmara y dijo: no, espérame, tengo que orar. ¿Cómo que vas a orar? Es una oportunidad que no puedes despreciar. Y el pastor se fue y dice que antes de sentarse a orar Dios le dijo no. Y rechazó esa oferta, esa oferta que muchos hoy en día han aceptado. Y este pastor rechaza eso y habla acerca de cómo la vida de allá afuera se ha metido en las iglesias y cómo nos ha impregnado a todos nosotros. Y hoy en día nosotros tenemos una farándula completamente cristiana. Hoy en día hay cristianos que participan ya en los Grammys. Hay cristianos que participan ya en otras categorías de música. Ya la música cristiana ya se secularizó totalmente. Y por eso este pastor hoy daba gracias a Dios. Y de hecho ahí le dicen hoy que es un cantante frustrado porque no está como los famosos. Pero él está contento y él es feliz por no haber aceptado eso, porque mantuvo su integridad. Te estoy hablando de algo que desgraciadamente se ha metido en nuestras iglesias y que poco a poco empieza a generar apostasía en la gente.
Porque llega el momento en donde haces actividades cristianas, cumples como cristiano, pero no cumples como hijo de Dios, pero no cumples como un seguidor de Dios. Y ese es el punto que tenemos que tratar, ese es el punto que tenemos que enfocarnos. Vuelvo a repetir, así como hablamos y decimos que no todo lo legal es cristiano, yo puedo decirte que no todo lo cristiano es de los hijos de Dios. No todo lo que se dice cristiano es para los hijos de Dios. Amén. No todo lo que se dice cristiano es para los hijos de Dios. Y hoy en día, a mí me llama mucho la atención eso, porque efectivamente hoy en día todo nuestro mercado, nuestro mundo cristiano, de hecho, cualquier negocio que requiera gente, ve en los cristianos un mercado potencial. Por ejemplo, cuando los políticos están haciendo campaña, ¿sabes qué dicen? Vamos con los cristianos, porque los cristianos son un mercado potencial para poder ganar elecciones. Y entonces hacen reuniones con los cristianos, se acercan a los cristianos, les hacen promesas a los cristianos, escuchan las necesidades de los cristianos. Porque los cristianos somos un mercado millonario para mucha gente de allá. Y ahí nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, porque nosotros tenemos que mantener nuestra integridad delante de Dios, porque es ahí donde en muchas ocasiones ese tipo de ofertas son muy tentadoras, y es ahí donde poco a poco te empiezas a desviar del verdadero mensaje y del verdadero camino de Dios. Debemos de recordar nosotros que tú y yo, hermano, estamos en esta tierra para... No me hace hijo de Dios. Traer una Biblia grandota bajo el brazo no me hace santo. Venir a la iglesia todos los domingos no le dice a la gente que yo verdaderamente soy un hijo de Dios. Entonces, no todo lo que se dice cristiano verdaderamente me acerca a Dios. Amén. Y esas son las cosas, hermano, donde tenemos que abrir los ojos y donde tenemos que ser celosos, donde tenemos que perfectamente discernir hacia dónde Dios nos quiere llevar. ¿Sabes por qué? Porque Satanás continuamente nos va a presentar esas cosas. Satanás continuamente va a venir a nosotros con contratos millonarios diciéndonos, mira, si tú aceptas esto, te puedo dar esto. No te preocupes, es para apoyar a la iglesia. No te preocupes, vas a ayudar a muchos cristianos. Y a lo mejor sí, vas a ayudar a muchos cristianos, pero tú vas a separarte, vas a alejarte, porque una cosa te va a llevar a la otra cosa. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Dios nos guarde en algún momento de intentar tú y yo independizarnos de Dios. Porque ese sería el error más grande que podríamos hacer tú y yo. Muchas personas vienen a la iglesia, asisten, conocen a Dios, participan de todo en la iglesia, pero tan fácil de repente suelen apartarse de las cosas de Dios. Tan fácil suelen dejar las cosas de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque solamente hacen cosas de cristianos. Porque solamente hacen rituales de cristianos. Porque solamente viven conforme les enseñaron a decir y les dijeron, esto es lo que hacen los cristianos. Eso es lo que debo de hacer, sí, ok, haz eso. Y lo hacen. Pero nunca verdaderamente tienen raíces fuertes sobre Dios. Nunca verdaderamente tienen esas raíces fuertes que te hacen aferrarte y decir, esto es Dios, este es Dios para mí. La apostasía, hablando de la apostasía, se inició años después de que Jesús se fue. Y este mundo religioso presente hoy en día se caracteriza de muchas formas. Tenemos diferentes denominaciones, tenemos diferentes enseñanzas, diferentes adoraciones, tenemos organizaciones, fundadores diferentes y tenemos una mezcla increíble del cristianismo hoy en día. Y que todo al final parece dirigirse hacia un mismo punto, pero no lo es. No lo es. Y es ahí, hermano, donde tú y yo tenemos que ser celosos. Hay algunas cosas en cómo poder identificar las corrientes apóstatas. Por ejemplo, una corriente apóstata, fíjate bien, está centrada en la satisfacción de las necesidades materiales y emocionales de la gente. ¿Amén? No de Cristo. O sea, estoy hablando de una corriente
puedo decir, una iglesia, una ideología no apóstata, está centrada en satisfacer las necesidades materiales y emocionales de la gente. Amén. No en Cristo. Una corriente apóstata está orientada al activismo, está orientada a las obras, minimizando el estudio de la palabra de Dios, minimizando la práctica de las Escrituras. Una corriente apóstata está enfocada en la prosperidad material. Una corriente apóstata es atractiva para el mundo. Siendo atractivo para el mundo, lo que haces es rebajas las exigencias del Evangelio, diluyes el Evangelio. Eso incluye la diversión y el entretenimiento para la comunidad cristiana. Y eso me lleva a ver muchas iglesias que se han convertido en shows. Muchas iglesias donde cada domingo vas a los servicios y son conciertos en realidad. Y muchas iglesias crecen y han crecido por eso. Porque son shows, son conciertos. ¿Sabes qué sucede? Y ha sucedido en esas iglesias o esas corrientes. Son muy atractivas para el mundo. Son muy atractivas para el mundo porque han diluido el Evangelio. Y toda la parte visual la han aumentado. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque ese tipo de corrientes lo único que van a hacer es distraernos de nuestro verdadero camino. Otra corriente es en donde la meta es el crecimiento numérico a expensas del Evangelio. Nuevamente reduces el Evangelio, nuevamente diluyes el Evangelio con tal de que haya crecimiento numérico. Yo les he dicho mucho, o les he contado un testimonio de que hace tiempo cuando estábamos en un torneo de fútbol cristiano, en una de las reuniones se empezaban a debatir entre qué groserías permitir en los partidos y qué groserías no permitir. Y yo, ¿en serio? O sea, a ese nivel de cristianismo donde están diciendo, estas sí las permitimos y estas no. ¿En serio? Pero te das cuenta de qué tanto la palabra de Dios se ha diluido. Que ahora tenemos que evaluar cuáles groserías son bíblicas y cuáles groserías no son bíblicas. ¿Te das cuenta del nivel de dilución del Evangelio con tal de tener gente? Otra de las cosas que también podemos ver es cuando una corriente una iglesia puede ser, o una corriente apóstata, es cuando una iglesia se convierte totalmente en una empresa. Cuando una iglesia se convierte totalmente en una actividad empresarial y no en un centro donde la gente viene a arrepentirse. Donde completamente ya lo tomas como un negocio y donde completamente ya tienes todas las estrategias delimitadas para que simplemente la gente vaya. Pero vaya porque necesitas que la gente vaya, no para que la gente vaya a arrepentirse. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que identificar esas cuestiones, tenemos que identificar esas áreas, tenemos que identificar eso y no dejarnos engañar. No dejarnos engañar. ¿Cuáles son las causas principales de este alejamiento o del alejamiento que la gente pueda tener? ¿Cuáles son las causas principales de que la gente deje su fe? Tú dices, y yo te puedo decir, no necesariamente es cuando un cristiano viene a la iglesia y deja de venir. ¿Sabes que los cristianos que están en las iglesias también dejan su fe? Los cristianos que están en las iglesias y que van todos los domingos, van a la iglesia y dejando su fe, no tienen fe. Dejan de creer verdaderamente en Dios y empiezan a creer en el sistema que se ha desarrollado. Empiezan a creer en todas las actividades y en todo lo que se ha hecho, pero dejan de creer en Dios. Dejan su fe a un lado. En ese momento te conviertes en un apóstata. En ese momento te conviertes en un apóstata cuando haces a un lado tu fe, cuando dejas de vivir por esa fe. Ahora, ¿qué es lo que ocasiona esto? ¿Cuáles son las causas principales de ese alejamiento de fe? Una de las principales causas es la ignorancia a la palabra de Dios. La ignorancia a la palabra de Dios es una de las principales causas de ese alejamiento. Dice la palabra de Dios en Oseas, versículo 4 al 6, que el pueblo fue destruido. ¿Por qué?
por falta de conocimiento. Dios le reveló al profeta Oseas que al pueblo le faltaba conocimiento. Ahora muchos a lo mejor pensarán que lo que no saben, y te voy a decir por qué. A causa de su ignorancia, el pueblo de Dios se entregó a la idolatría. El pueblo de Dios se entregó a ciertos placeres y eso los llevó a la destrucción. Dice Jeremías capítulo 5 versículo 4, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. Y aquí vemos la triste condición del pueblo de Dios en ese momento. Se habían extraviado completamente, habían perdido la brújula. No tenían ni la menor idea de lo que estaban haciendo y estaban perdidos totalmente. Y eso es lo que dice Jeremías. Ahora la pregunta es, ¿los judíos verdaderamente eran culpables? ¿Eran culpables por haberse perdido del camino de Dios? ¿Los judíos eran verdaderamente culpables por haberse alejado del camino de Dios? Es una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Los judíos eran culpables por no conocer el camino de Dios? ¿Eran culpables por ser ignorantes? ¿Su ignorancia los hacía inocentes? No, hermano. Y te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Vamos a ver qué dice. Zacarías capítulo 7. Ya me robaron mi Biblia de aquí. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Si tú te das cuenta, te digo yo, ¿por qué la ignorancia de ellos no los hace inocentes? Porque dice la palabra de Dios que ellos no quisieron escuchar. Ellos no quisieron escuchar. Ellos, dice la Biblia, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Rechazaron la voz de los profetas. Entonces, ellos eran ignorantes adrede. Ellos eran ignorantes por voluntad propia. Es por eso que su ignorancia no los salva. Amén. Es por eso que su ignorancia no los salva, porque eran ignorantes adredes. Entonces, yo quiero decirte que esa ignorancia que ellos tenían era ignorancia intencional. Así como muchos hoy en día viven, ignorantes intencionalmente. Si tú, el día de hoy, que le has compartido a alguien, simple, poner que aproximadamente tú has escuchado 300 sermones, me voy a ir cortito, 300 sermones a lo largo de tu vida, en donde esos 300 sermones han hablado de muchas cosas que en algún momento tú no le vas a poder decir a Dios, yo no sabía. Porque mi pregunta es, ¿qué hiciste con el sermón del domingo pasado? ¿Qué hiciste con el sermón de hace 15 días? ¿Sabes qué es lo que sucede, hermano? Cada que vienes y recibes palabra de Dios, Dios en ese momento te está dando se está poniendo en ti un conocimiento, que en algún momento ese mismo conocimiento Dios mismo no lo va a reclamar y seremos juzgados por eso que recibimos. Otra cosa es que cuando tú recibes el conocimiento lo rechazas, pero eso entonces nos hace a nosotros ignorantes intencionales y eso no nos salva.
del juicio. Eso tenemos que saberlo. Porque no es que yo no lo escuché, no es que yo no fui ese día. Si nosotros leemos la palabra de Dios, ahí mismo nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, y aún ese mismo conocimiento va a venir ahí. Y entonces tú dices, pues mejor ya no vengo a la iglesia, mejor ya no leo la Biblia, mejor ya no quiero saber nada, demasiado tarde, sabes demasiado. En este punto ya sabes demasiado. Dice la palabra de Dios que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no es sabido, o más bien es sabido por muchos de nosotros, que la falta de conocimiento en la palabra de Dios lo único que hace es que Satanás se burle de nosotros. Amén. La falta de nuestro conocimiento en la palabra de Dios hace que Satanás se burle de nosotros. ¿Por qué? Porque verdaderamente él conoce la palabra de Dios. Para que Satanás pone una otra cosa para que tú y yo simplemente nos distraigamos de las cosas verdaderamente de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros no leemos bien la palabra de Dios, cuando nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, fácilmente Satanás viene y nos engaña, fácilmente Satanás viene y pone mensajes en nosotros que no son verdaderamente la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1:1 dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Amén. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas, todas las otras cosas han sido creadas mediante él. ¿Cuál es la diferencia ahí? Otras cosas es la diferencia. Fíjate bien, hermano, cómo una palabra, dos palabras pueden hacer la diferencia en todo. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús es un profeta. Los testigos de Jehová lo ven como el Hijo de Dios, pero como un profeta solamente. Cuando ponen este tipo de cosas, entonces lo que están hablando de Jesús, pero ponen a Jesús separado, devaluado. Y para nosotros Jesús no es eso. Para nosotros Jesús es Dios. Amén. Pero tú puedes escuchar eso y como dice la Biblia, Colosenses 1:16, pues quién sabe qué Biblia sea esa, pero tú dices amén. La ignorancia no nos libra, hermanos, de un juicio, que fue lo que pasó con Oseas. Por eso es que Oseas dice, y Dios le dice al pueblo, Dios le dice a Oseas, Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros como hijos de Dios no leemos la palabra de Dios, hermano, cualquier persona viene y se burla de nosotros. Cualquier persona viene y nos dice mentiras y nosotros les creemos. Para que tú y yo, hermano, no nos convirtamos en apóstatas, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y me voy a pasar a lo que realmente quiero hablarte el día de hoy, porque la vez pasada ya ni te hablé de lo que quería y solo di la introducción. Hoy quiero hablarte de lo que verdaderamente el mensaje de hoy. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice así, y te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Lo voy a leer en Dios habla hoy. Pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. No. En esto, la gente es como un terreno
Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios lo bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que solo produce plantas con espinas, no sirve para nada, y Dios lo maldice, y al final se le prende fuego. Mis queridos hermanos, hasta el 12, mis queridos hermanos, aunque les decimos estas cosas, estamos seguros de que ustedes no han dejado de creer, sino que siguen confiando en Dios. Esto es lo mejor para ustedes, pues así serán salvados. Dios es justo y nunca olvidará lo que ustedes han hecho y siguen haciendo para ayudar a su pueblo elegido de esa manera. Ustedes también demuestran que aman a Dios. Hasta ahí, lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué quiero decir y qué quiero compartirte de esto? Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 8 nos habla y nos dice que hay una condición espiritual que hace que sea imposible el arrepentimiento y la salvación. ¿Cómo? O sea, ¿es imposible que alguien se arrepienta entonces? ¿Es imposible que alguien reciba el perdón de Dios? Sí, sí es imposible. Porque hay ciertas reglas que Dios ha puesto para que el arrepentimiento verdaderamente Él lo pueda aceptar. ¿Sabías eso? Y una de las principales es que el arrepentimiento tiene que ser genuino. Si no es genuino, no pasa. ¿Por qué te hablo de esto? Porque Dios exactamente el domingo pasado nos hablaba de arrepentimiento. Y todos nosotros creíamos que ya nos habíamos arrepentido. ¿Y qué dijo Dios? ¿De qué habla eso? De arrepentimiento falso. De arrepentimiento falso. De que en muchas ocasiones nosotros confundimos el arrepentimiento con remordimiento. Y no es lo mismo. Creemos que sintiendo eso y viniendo y teniendo ese remordimiento y exponiéndole a Dios el remordimiento, Dios nos va a perdonar, y no es así. En Hebreos, esta cita que estamos leyendo, hablando de esta condición que nos lleva a la destrucción, quiere decir que nosotros no debemos asumir que nuestra vida lleve, o así que como nuestra vida tiene ciertas experiencias religiosas, es por las experiencias religiosas por las cuales nosotros seremos salvos. Eso no es así. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Esas experiencias religiosas no producen fruto, solo son experiencias religiosas. Amén. Versículo 4 y 8 ilustran la dependencia de Dios, ilustran la cuestión de cuando somos un terreno que da fruto y somos un terreno que no da fruto. Y un terreno que no da fruto, dice la Biblia, que no sirve para nada, Dios lo maldice y al final se le prende fuego. Pero algo de lo que nos dice esto, o lo que te quiero decir yo es, ¿en qué momento el arrepentimiento es imposible? ¿En qué momento la condición de arrepentimiento es imposible para alguien? ¿En qué momento se torna imposible? Y quiero hablarte, crucifica nuevamente a Dios. O sea, date cuenta, hermano, cuando alguno de nosotros dejamos de creer en la verdad, crucificamos a Dios. Ahora, ¿qué significa dejar de creer en la verdad? Cuando empiezas a creerle a los hombres. Cuando empiezas, fíjate bien, cuando empiezas a creerle más a las predicaciones que a la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Que no lees la palabra de Dios y que el único alimento que tú tienes son las predicaciones. Yo puedo decirte en lo personal que siempre cuando predico mi foco de atención es la palabra de Dios. Pero eso no quita que en algún momento algo pueda suceder en mi vida y que yo a lo mejor me distraiga de mi vida espiritual, y eso empieza a generar que yo me empiece a llenar de ideologías no cristianas, y que yo me pare aquí un día y te empiece a hablar de ideologías no cristianas. Pero como tú a lo mejor tienes confianza en lo que yo te digo
No vas a discernir esa parte y solamente te vas a dejar llevar por lo que yo te digo. Y entonces eso va a hacer que nos alejemos de nuestra fe. Tenemos que tener mucho cuidado en eso, hermano. Y la única forma para tener cuidado de eso es tú conociendo la palabra de Dios. Y de esa forma no serás engañado. Amén. De esa forma no seremos engañados. Porque dice la palabra de Dios que entonces nosotros vamos a exponer, o cuando hacemos eso, dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Cuando tú y yo conocemos la palabra de Dios y de repente un día a otro ya no queremos saber nada de Dios, estamos crucificándolo nuevamente, lo estamos exponiendo nuevamente a Él. Estamos menospreciando a Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa, pues, prácticamente esta situación? Vamos a discernir esta situación. Versículo 4 nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estos versículos mencionan algo importante. Primero, una persona es iluminada. Segundo, probó el don celestial, o sea, el Espíritu Santo. Tercero, probó la buena palabra de Dios, probó las bendiciones de Dios. Y cuarto, la persona probó los poderes del siglo venidero. Fíjate bien, está hablando de una persona que fue transformada por medio de la palabra. Está hablando de una persona que conoció el Espíritu de Dios. Está hablando de una persona que recibió las bendiciones de Dios y está hablando de una persona que experimentó el poder de Dios. Milagros. Hermano, vuelvo a repetir, ponme atención en esto. La Biblia está hablando de una persona que fue transformada por la palabra de Dios, de una persona que conoció y experimentó el Espíritu Santo, de una persona que recibió las bendiciones de Dios y de una persona que experimentó el poder de Dios. ¿Sabes de qué está hablando eso? De un cristiano poderosísimo, de un cristiano que caminó, de un cristiano que avanzó, de un cristiano que pudo completamente recibir toda la plenitud del Espíritu de Dios, que ganó mucha gente, que hizo milagros, que hizo sanidades, que conocía la palabra de Dios. Está hablando de eso. Está hablando de eso. Pero a pesar de esas experiencias, de esas bendiciones, esa persona se aleja. Esa persona da la espalda. Es decir, esa persona se hace apóstata. Se aleja de su fe. Cae lejos de Cristo, lejos de su palabra, lejos del poder. Da la espalda a Dios y busca otras cosas en su corazón. ¿Sabes qué hace esa persona? En ese momento está crucificando nuevamente a Dios. En ese momento está crucificando y lo está exponiendo. ¿Y sabes qué está haciendo? Al darle la vuelta a Dios, está exponiendo a Dios para vergüenza pública. Públicamente está avergonzando a Dios. ¿Amén? Públicamente está avergonzando a Dios esa persona. Ahora, ¿por qué la Biblia dice lo crucificas de nuevo? Hay dos razones que te quiero comentar de por qué la Biblia dice que lo vuelve a crucificar. ¿Qué clase de apostasía es volver a crucificar a Cristo? Tú y yo sabemos que cuando Cristo fue crucificado la primera vez, la intención o el que fuera crucificado tenía un propósito, y el propósito era santificar al pueblo. Amén. El primer motivo de la crucifixión, o el motivo de la crucifixión, era que el pueblo fuera santificado, que el pueblo a través de la crucifixión pudiéramos acercarnos al Padre. Amén. Amén o no amén. Ok, entonces, por esa razón, entonces Jesucristo derrama su sangre. Hebreos 13, versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces ahí está el propósito. ¿Qué hizo Jesús?
Para santificar al pueblo, tuvo que padecer, tuvo que derramar su sangre para que el pueblo fuera santificado. Amén. ¿Es bíblico o no es bíblico? ¿Sí? Amén. Ok, entonces, así que cuando nosotros le volvemos la espalda a la santidad, a la devoción por las cuales Jesucristo sufrió en la cruz, le damos la espalda a la devoción y a la santidad de Jesús, y en ese momento nos estamos volviendo a la impureza, a la mundanalidad, a la incredulidad que clavaron a Jesús. ¿Te das cuenta qué terrible es eso? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta qué terrible es hacer a un lado nuestra fe? Y voy a ser un poquito más exigente. ¿Te das cuenta qué terrible es vivir en opresión del mundo siendo hijos de Dios? Porque dice la Biblia que Él en la cruz destruyó a nuestros enemigos. Qué terrible es para un cristiano vivir en opresión cuando nuestro Señor ya los derrotó. Como cristianos, cuando vivimos en opresión, estamos crucificando nuevamente a Jesús. ¿Sabías eso? Eso es terrible y eso está muy fuerte. Porque no estás creyendo en el sacrificio y en lo que Él hizo. Eso es terrible. Ahora, la otra razón por la cual cuando alguien se aleja de la fe vuelve a crucificar a Cristo es cuando esa persona por voluntad propia elige estar en contra de Cristo y regresa al camino del mundo, regresa a hacer y a vivir conforme Él quiere. Entonces, fíjate bien, una persona que quiere hacer su voluntad, ¿qué crees que hace? Crucifica nuevamente a Cristo. Un cristiano que está aferrado a vivir conforme a su voluntad está exponiendo a vergüenza pública a Jesucristo. ¿Te das cuenta qué terrible es eso? Por eso es que el salmo que leíamos, dice el salmo que Dios se burla de nosotros cuando nosotros intentamos independizarnos de Él. Se burla de nosotros. Porque por muy independizado que esté un ateo de Dios, que un ateo completamente diga yo soy autosuficiente, en el momento en que Dios quiera, Dios le quita la vida a ese ateo. Ese ateo depende de Dios hasta donde más no lo crea. Porque simplemente es la soberanía de Dios, porque simplemente es el poder de Dios. Esa persona que se aleja o se quiere alejar de Dios, esa persona que quiere vivir los placeres del mundo, ese cristiano que vive la vida cristiana y vive bajo los placeres del mundo, es una persona que en su corazón cree que el mundo es más digno de seguir que Jesucristo. ¿Te das cuenta qué difícil, qué duro, qué triste es esa condición? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando después de todo lo que recibiste, decides hacerlo a un lado, porque dices, esto no es digno de que yo lo siga, y esta basura es más digna de que yo la siga. ¡Wow! Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Por eso es que la Biblia dice que volvemos a crucificar, volvemos a exponer a vergüenza pública a nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque tienes las bendiciones y todo lo que Dios te ha dado y tienes lo que el mundo te da. Y entonces tú dices, la basura que el mundo me da es mejor y me conviene más que las bendiciones de Dios. Y hacemos eso. Lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios ofrece.
actuamos, o a veces se actúa peor que las personas que nunca han conocido de Dios. Lo que nos lleva a la conclusión de 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17. Fíjate lo que dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, habla de un caso particular y habla de Esaú. Y ustedes recordarán que Esaú, hermano de Jacob, ¿qué fue lo que hizo Esaú con Jacob? Esaú no vendió la primogenitura. ¿Qué hizo Esaú? Esaú despreció la bendición de Dios. ¿Estamos o no estamos? O sea, en realidad no vendió su primogenitura. Eso a Dios no le preocupaba. Lo que le dolió a Dios fue que Esaú haya despreciado la bendición de ser el mayor que le correspondía. Y eso fue lo que realmente vino sobre él. Despreció esa bendición. Ahora, nos dice Hebreos que con lágrimas en su corazón buscó el arrepentirse. Hebreos, ¿qué les dije? 12, ¿verdad? 12, 16. Fíjense bien. Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ok. ¿Acaso Dios rechaza el arrepentimiento genuino? Cuando hay arrepentimiento genuino, ¿Dios lo rechaza? No, Dios no lo rechaza. No cometamos el error de pensar que Esaú se arrepintió genuinamente, hermanos. Si Dios no perdonó a Esaú, fue porque Esaú no se arrepintió genuinamente. Porque si se hubiera arrepentido genuinamente, ¿qué crees que hubiera sucedido? Dios lo perdona. Y te voy a decir algo, este versículo mal interpretado pone como que Esaú se arrepintió y Dios rechazó su arrepentimiento. Y entonces Dios puede parecer injusto. Pero la situación es que yo te dije, la clave del arrepentimiento, ¿cuál es? Que tiene que ser genuino. Si no es genuino, por mucho que llores, por mucho que te arrastres, por mucho que te laceres, Dios no te va a perdonar. Eso es remordimiento. Dice la Biblia que Esaú fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Quiere decir que Esaú lloró. Quiere decir que a Esaú le dolió, se arrastró. Quiere decir que Esaú clamó a Dios probablemente. Pero no hubo oportunidad para arrepentirse. ¿Te das cuenta? Pasó el momento. Pero la parte importante es que verdaderamente él no se arrepintió genuinamente. Verdaderamente él dejó pasar esa oportunidad, dejó de pasar ese momento. Y sí lloró, sí le dolió,
asumió sus consecuencias, pero nunca se arrepintió genuinamente. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Dios nunca rechazará el arrepentimiento genuino. El versículo dice que Esaú no halló la ocasión para arrepentirse. En otras palabras, no pudo arrepentirse. ¿Sabes por qué? Porque estaba endurecido. Porque había dureza en su corazón. Él clamó que le fuera bien, que las cosas le fueran, que no tuviera la mejor, o que le fuera bien, pero nunca se arrepintió. Dentro de él le pidió a Dios, pero no se sometió a los términos de Dios. Y entonces aquí viene un punto, hermano. Y fíjate, nosotros podemos venir a la iglesia y arrepentirnos. Pero es ese arrepentimiento donde tú le dices a Dios, ok, Dios, perdóname, me arrepiento. Pero te arrepientes bajo tus propios términos. La pregunta es, ¿eso es arrepentimiento? Cuando te arrepientes bajo tus propios términos, ¿es arrepentimiento? No, porque el arrepentimiento es bajo los términos de Dios. En el arrepentimiento, Dios es el que pone los términos, tú no. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú vienes y tú te arrepientes y le dices a Dios, Dios, me arrepiento, pero dame esto, me arrepiento, pero que sea así, me arrepiento, pero no permitas que pase esto, no permitas que pase lo otro. Ahí estás poniendo tus términos. ¿Y sabes qué sucede? Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Cuando intentas negociar esas cosas con Dios, eso no es arrepentimiento. Ahí solo estás intentando negociar y disminuir la consecuencia de tu pecado. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es venir a Dios, humillarnos a Él y estar dispuestos a que Dios haga lo que quiera. Pero cuando tú vienes y empiezas a negociar con Dios ese arrepentimiento, cuando tú vienes y quieres imponerle a Dios tus términos para el arrepentimiento, eso no es arrepentimiento, y eso fue lo que hizo Esaú. Esaú quiso poner sus términos con Dios. Y Dios percibió que eso no era un arrepentimiento genuino. Es por eso que Esaú no fue perdonado. Es por eso que la palabra de Dios dice, es imposible que alguien sea perdonado por eso. Es imposible que alguien sea perdonado por eso, de la misma forma en la que lo hizo Esaú. Esaú pidió que Dios, que le fuera bien, pero nunca dejó de ser inmoral y nunca dejó de ser profano. Tú puedes venir y te puedes arrepentir y puedes buscar negociar con Dios, pero si nunca verdaderamente dejas de ser inmoral, profano y tener una vida no de santidad con Dios, Él no te va a perdonar. Porque el arrepentimiento genuino ante Dios trae un cambio y trae una transformación. Y es ahí cuando Dios se agrada de ese arrepentimiento. Es ahí cuando Dios recibe el arrepentimiento, cuando hay cambio. Si no solo es remordimiento. Si no solo es remordimiento. En Hebreos, en el 6 del 6, lo que está diciendo es que es imposible renovar a esa persona. Es imposible renovar a esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no ha dejado de hacer lo que está haciendo. Por eso su arrepentimiento no es genuino. Ahora, nosotros podemos tener una vida cristiana y entonces va a llegar el momento en donde no leímos lo suficiente la palabra de Dios, no conocemos lo suficiente la palabra de Dios, no pudimos ver las advertencias que la palabra de Dios nos dice y entonces poco a poco nos hemos ido desviando del camino de Dios. No nos dimos cuenta cuando ya nos hemos desviado y entonces en ese momento poco a poco la incredulidad y el descuido van a empezar a meterse en nuestra vida. Porque no te diste cuenta en qué momento la palabra de Dios dejó de ser una fortaleza para ti. Y entonces empiezas a vivir en incredulidad, empiezas a vivir en descuido. Y en ese momento existe la posibilidad, existe el riesgo de que tú y yo nos convirtamos en esas personas que buscan arrepentirse, pero que no son genuinas. Que claman por arrepentirse, pero que no son genuinas.
Existe la posibilidad que tú y yo, que somos llamados, somos escogidos, hemos sido justificados, de una forma lenta nos empecemos a dejar llevar por un proceso de indiferencia, por un proceso de endurecimiento y eventualmente caigamos en el rechazo a Cristo. Y no solo eso, sino que lo expongamos públicamente. Y entonces los vecinos van a decir, pero no que tú eras cristiano, pero no que tú querías que fuéramos no nos invitabas a que fuéramos contigo a la iglesia y ahora ya no vas ahí. Ahora ya no vas, ya no haces lo que tienes que hacer. Porque ahora has dejado de hacer eso y te conviertes completamente en otra persona. En ese momento tú estás exponiendo a Jesucristo crucificado miserablemente ahí, para que la gente se burle. ¿Sabes qué? La cruz, hermano, significa exhibición. Jesucristo ha sido exhibido y seguirá siendo exhibido para que la gente se burle de él por personas que no se arrepienten genuinamente. Eso es triste. Ahora, la Biblia dice, o la Biblia nos lleva al versículo 7. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos es probada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¿Sabes de qué está hablando la palabra de Dios aquí? Está hablando de dos clases de personas. Está hablando de dos clases de cristianos. No está hablando de, lo que nosotros podemos hacer es, ahora nosotros somos personas justificados, somos personas llamados, somos personas nacidos de nuevo. Pero nosotros pudimos haber probado el Espíritu, ser partícipes del Espíritu, de la palabra, del poder y de todo eso. Pero podemos no ser justificados. En otras palabras, lo que este texto nos está enseñando es que si nosotros, recibiendo la bendición de Dios, los milagros, la palabra de Dios y todo eso, si nosotros podemos no ser salvos, sí. El que nosotros recibamos la palabra de Dios, la bendición de Dios, los milagros, los dones y todo eso no nos hace salvos. Y entonces aquí la Biblia nos está hablando de dos tipos de personas, nos está hablando de dos posibilidades de personas, donde simplemente estas dos enseñanzas es una persona o esta misma persona pudo haber estado, esta persona está y da frutos y es bendecido. Recibe bendición de parte de Dios porque la lluvia que cae sobre ella, la lluvia son las bendiciones, produce hierba provechosa, la lluvia es la palabra de Dios, produce hierba provechosa que bendice a todos los que están ahí, que es de bendición. Pero también dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿De qué está hablando aquí? Nos está hablando de cristianos que estuvieron en la iglesia, que vivieron las bendiciones, que experimentaron el poder de Dios, que conocieron la palabra de Dios, que vivieron en los milagros, pero que uno de ellos vivió toda su vida. El destino de los que no producen fruto, dice la Biblia, que es la maldición y que sean quemados. Hermano, es importante que guardes esto en tu corazón, porque el día de hoy acabas de recibir conocimiento, que ese conocimiento en su momento Dios te lo va a reclamar y te va a decir, ya lo sabes. El que no produzcas fruto, hermano, hace que nos convirtamos en una tierra que en vez de producir fruto, produjo espinos, produjo semillas. Amén. Estamos hablando de dos clases de cristianos que tienen lo mismo, pero que uno decidió hacer frutos y el otro decidió exhibir a Jesucristo. Esa clase de cristianos que han decidido exhibir a Jesucristo
Eso es lo que se considera apóstatas, que reciben las bendiciones espirituales, reciben de parte de Dios, pero que en realidad no están comprometidos con Dios. Que son parte de una iglesia, somos parte de un ministerio, son parte de un ministerio, pero no viven en genuino arrepentimiento delante de Dios. Y esta ilustración prácticamente nos está diciendo que podemos ser ese campo sin vegetación, podemos ser ese campo que se está muriendo. Pero déjame decirte que aún estando en esa situación, hay un punto que Dios nos puede salvar. Y es cuando dice la Biblia, si tú te arrepientes genuinamente, si nuestro arrepentimiento es genuinamente. La situación de Saúl fue que Saúl nunca buscó el arrepentimiento genuino. Saúl quería que le fuera bien. Saúl quería que no hubiera consecuencias de lo que había sucedido. Saúl quería ser bendecido en muchas cosas, pero jamás se arrepintió genuinamente. A veces tú y yo, cuando se nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos podemos aferrar a lo que queremos recibir de parte de Dios y no a humillarnos verdaderamente de Él. Y es ahí donde nos perdemos. Es ahí donde nos perdemos, es ahí donde verdaderamente nos alejamos del propósito de Dios. Así que tú y yo, hermano, hemos recibido lluvia de parte de Dios, hemos recibido bendición de parte de Dios, hemos sido iluminados, hemos recibido la bendición del Espíritu de Dios. No despreciemos eso. No despreciemos eso. Pero aquí llega el punto más importante de todo, y es, ¿cuál es el fruto que nosotros hemos generado para que el día de hoy podamos ser esa tierra que ha producido fruto, que ha producido vida, o esa tierra que ha producido muerte? Deberíamos de pesar nuestro fruto el día de hoy, ¿no creen? Deberíamos de analizar y examinar cuál ha sido nuestro fruto, porque la situación es que con esta cita que te acabo yo de compartir, las cosas se ponen ya muy difíciles. Porque antes, a lo mejor yo en mi infancia, a lo mejor decía, yo soy cristiano, no digo groserías, soy cristiano y no voy a fiestas, no me emborracho, no fumo y no tomo. Pero eso hoy en día no es suficiente para nada. Eso hoy en día no me hace cristiano. Esta cita que acabamos de leer habla de dos clases de cristianos que están en la iglesia, que viven en la iglesia, que han recibido, que han hecho, que han compartido y que mucha gente se ha arrepentido por el mensaje que ellos han traído. Pero que en algún momento de su vida dejaron de creer de la forma en la que tenían que creer. Hermano, y el creer, fíjate bien, y esta es la parte más importante. Por eso es que, ¿por qué crees que la salvación viene por el creer? ¿Por qué? O sea, la salvación viene por creer, ¿sí o no? La salvación viene por creer, pero la salvación no viene por decir yo creo. La salvación no viene por hacer una oración y decir yo creo. El creer, hermano, desglosa una infinidad de mil cosas que tenemos que hacer y que tenemos que tener. El creer me hace a mí ser como Jesús. Por eso esa es la pequeña gran diferencia en esa palabra, el creer. El creer me hace vivir, me hace hacer, me hace actuar, me hace vivir completamente como Jesús. Si decimos que creemos y no tenemos una vida como Jesús, tú y yo no creemos, y lo sabes. Y esa es la diferencia. Podemos recibir milagros y podemos recibir muchas cosas de parte de Dios, pero si no crees, en el creer está la esencia del cristianismo. En el creer está la esencia de los que serán salvos y de los que no serán salvos. Porque hoy en día, por eso muchos de nosotros en las iglesias a veces no sabemos ni en qué creer. Y entonces creemos solamente en movimientos, creemos en olas, creemos en tendencias. Y no nos enfocamos verdaderamente en creer en Él. Por eso es que se levantan movimientos uno, movimientos del otro, y hay mil cosas y mil situaciones hoy en día.
Y la gente efectivamente ya no sabe en qué creer. ¿Y sabes qué? Regreso al Salmo, ¿qué el Salmo 4 les dije? Salmo 2, donde el Salmo 2 dice Dios que Él se burla de todos aquellos que creen que pueden vivir sin creer en Él. Todo aquel que crea que puede vivir sin Dios, hoy Dios se burla de nosotros. Se burla de nosotros. Así que este mensaje que te acabo de compartir, hermano, yo solamente quiero dejar esa pequeña semilla o esa bomba en tu interior para que examinemos, analicemos y pongas en una balanza el nivel de arrepentimiento, los frutos y la vida que como cristianos estamos llevando. Y al final Dios es quien juzgará cada una de esas cosas en nuestras vidas. Dios es el que premiará, Dios es el que castigará. La situación es que ya no somos ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Y es ahí donde simplemente quiero dejar esta bomba en tu corazón, para que realmente seamos conscientes de la oportunidad que el día de hoy Dios nos está dando para genuinamente arrepentirnos, para genuinamente vivir una vida de bendición. Y yo quiero decirte que yo estoy en contra totalmente de los actos emocionales, porque un acto emocional te ciega de lo que verdaderamente son las cosas. Por eso en muchas ocasiones yo te digo, y cuando a veces termino los sermones, te lo he dicho y te digo, hazlo tú. A mí en lo personal, a los apóstoles, no tienes que demostrarnos nada a nosotros. Yo estoy plenamente convencido que cuando alguien en su corazón solamente dice, Señor, perdóname por esto y por esto, y lo haces de la manera más sencilla, Dios lo escucha. No tiene que haber mayores cosas, pero a veces tenemos que forzar ese tipo de cosas para que a veces puedas humillarte delante de Dios. Es como, ¿saben por qué nos hincamos? El hincarnos hace que Dios nos perdone más o nos perdone menos. ¿Qué hace el hincarnos? El hincarnos no hace nada. El hincarnos no genera nada. Pero ¿sabes qué es lo que genera en tu carne? Solamente es carne, te voy a doblegar de esta forma. Y te voy a dar una ayudada, espíritu, doblegando la carne. Pero lo demás, hermano, lo que demás sucede dentro de nosotros ya es cosa de nosotros. Yo puedo hincarme en este momento y llorar, pero aún ese lloro puede ser por remordimiento. Aún ese lloro, lo que yo haga, puede ser solamente porque me siento mal por lo que sucedió, pero no porque verdaderamente estoy arrepentido. Y es esa falsedad la que tenemos que sacar de nosotros. Esa adoración que tenemos nosotros al inicio, cada domingo, donde yo te digo, adóralo, es tu momento de adoración sincera con Dios. Es sincero con Dios, y si tú simplemente en ese momento no estás siendo un adorador en espíritu y en verdad, ¿sabes qué estás manifestando o qué le estás diciendo a Dios? Yo no creo en ti. Ese tipo de actitudes que tenemos nosotros le dicen a Dios, yo no creo en ti. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas más importantes que pensar que Dios. Ahí es donde le decimos a Dios, yo no creo en ti. Ahí es donde tú y yo le estamos dando la espalda a nuestra fe. Cuando no crees en sanidad, cuando no crees en el poder de Dios, cuando no crees en la bendición de Dios, cuando no crees en que Dios te ama, cuando no crees que Dios tiene tu vida en sus manos, cuando no crees que Dios te quiere bien, cuando no crees en la plenitud de Dios, cuando no crees que Él realmente está cuidando de ti, cuando no crees en esas cosas, tú le estás dando la espalda a Dios. Y un apóstata
es aquel que le da la espalda a su fe. Cuando no crees en eso, que no estudias y después le reclamas a Dios. En ese momento tú has dado la espalda a tu fe. Porque tu fe es la fuerza que te va a mantener alineado con Dios siempre. La fe es la fuerza que te va a mantener aferrado a Dios. Por eso es bien importante creer, hermano. A veces lo decimos tan fácil. Es que solo tienes que creer. Hermano, fe es la sangre. Es la sangre de todo cristiano. Un ser humano sin sangre no es posible. Fe es la sangre la que nos trae la vida. Creer es la sangre que corre en nosotros, que mueve cada parte de nosotros. Fe es la sangre que se mueve en todos nosotros y que nos da la vida para poder acercarnos a Dios y para poder vivir una vida verdaderamente plena con Dios. Eso es creer. Eso es creer. Cuando tú le empiezas a dar la espalda a Dios en pequeñas de esas cosas, tú dejas de creer en Dios y esa sangre empieza a acabarse. Y llega un momento en donde solamente eres un zombie cristiano que hace muchas cosas, que danza, que baila, que ora, que recibe poder, que hace milagros por fe de la otra gente, no porque tú lo has hecho, porque Dios así lo quiso, porque hasta esos nos los colgamos a veces nosotros. Y es simplemente por el propósito de Dios, dice la Biblia, o simplemente tú y yo sabemos, la Biblia dice que si las piedras no hablarán, que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Dios puede usar cualquier cosa, Dios te puede usar a ti para sanar a alguien, pero no es por ti. Es porque Dios ama a ese alguien y es porque Dios tiene un propósito para ese alguien. El problema está cuando pensamos que por esas cosas a veces creemos más que otros. Y que Dios tenga misericordia de nosotros cuando actuamos de esa forma. Que Dios tenga misericordia de nosotros cuando la gloria Él se la merece toda y tú y yo nos queremos robar la gloria. Yo solamente quiero invitarte, hermano, a que examines la palabra, seas retado, seas confrontado y que tus frutos de hoy en adelante sean frutos que traigan vida y no frutos que traigan muerte. Que Dios los bendiga, hermanos.